Seguimos hablando y analizando este tema. A esta hora saludamos al Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos. Comisionado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días, buen ¿cómo día está? para todos los colombianos que en este momento nos siguen. Comisionado, usted ha reiterado una y otra vez su posición ante el tema de Cuba y el ELN, pero ha tenido conversación directa con el gobierno sobre la solicitud para que entreguen a los jefes del ELN. Bueno, el gobierno de Cuba nunca ha dicho que no los entregará. Y hay dos momentos muy importantes que hay que explicarle al país. Un momento es cuando el presidente de la República anuncia que va a tomar unas decisiones con respecto al ELN, entre ellas la reactivación de las órdenes de captura de 10 de los miembros del ELN que están en este momento en Cuba. En ese momento Cuba responde que hay unos protocolos, pero nunca dice que no los entregará. Después, y ustedes lo saben, el día de ayer, el ELN reconoce haber cometido este acto doloroso y condenable. Y en ese momento, por supuesto, todas las circunstancias cambian. En ese momento, el propio canciller de Cuba envía un trino diciendo que Cuba nunca ha permitido ni permitirá que en su territorio se organicen actos de terrorismo. Ahí todo cambia y les explico a los colombianos por qué. En ese momento, la Dirección Nacional del ELN emite un comunicado oficial firmado por esa Dirección Nacional. Esa Dirección Nacional es el comando del ELN, son las personas que mandan, pues las personas que ordenan. Y 3 personas de esa Dirección Nacional están presentes en Cuba. Está Pablo Beltrán, está el señor alias Gavino y está el señor Aureliano Carbonell. Eso quiere decir que 3 personas que están en Cuba firman un comunicado, porque lo firman como Dirección Nacional, reconociendo que cometieron un acto de terrorismo, estando ellos aún en Cuba. Por eso el gobierno nacional tiene todas las razones jurídicas, políticas y sobre todo éticas para exigir que esas personas sean entregadas a la justicia. De lo contrario, entraríamos en esta dinámica triste, dolorosa e inexplicable, y es tener que traer unos señores de Cuba en unos helicópteros o en unos aviones, dejarlos en territorio nacional, en una zona despejada, para que ellos libremente regresen a sus filas en la selva o en donde se escondan y huyan de la justicia y haya impunidad. Eso no es justo. ¿Y saben por qué? Porque el derecho internacional sería violado. Todos aquellos abogados y todas aquellas personas que están tan preocupadas por el derecho internacional deberían entender que Colombia de ninguna manera puede permitir que estas personas no sean castigadas por una razón fundamental, y es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el máximo órgano político de esa organización, ha calificado este acto como de terrorista y le ha pedido a todos los estados, incluido Cuba, por supuesto, e incluido Colombia, que se castigue a los culpables. No castigar a los culpables sería violar el derecho internacional. Comisionado Ceballos, el gobierno del presidente Duque espera que después de este episodio se capture entonces, se lo pregunto derivados de su anterior respuesta, se capture a esos cabecillas del ELN. Por supuesto, y hará una solicitud. ¿De forma efectiva? Por supuesto, nosotros tenemos que usar los mecanismos de cooperación judicial y estas personas tienen que ser entregadas a la justicia colombiana. Es que el fiscal general de la Nación ya está en ese procedimiento de órdenes de captura, porque también hay que entender que estos delitos se cometen en un contexto distinto, en un momento en que Cuba ya no puede de ninguna manera permitir que estas personas permanezcan en su territorio porque ellas reconocieron que habían cometido ese delito estando ahí en Cuba. Entonces, por supuesto que nosotros recurriremos a todas las vías legales, en este caso el tratado de extradición que está vigente desde 1932, para que estas personas sean entregadas a la fiscalía, no sean liberadas en las selvas colombianas para que se escondan de la justicia. Comisionado, ya usted ha hablado, por ejemplo, de Naciones Unidas, pero ¿qué mensaje puede tener para la comunidad internacional, para los países garantes, no cumplir este protocolo con el ELN? Mire, los países garantes son garantes de una firma, de un acuerdo, de un gobierno con una guerrilla. Ese gobierno y esa guerrilla firmaron unos protocolos logísticos en caso de que se terminara una negociación, un diálogo. Nosotros no hemos tenido un diálogo con el ELN y el país entero lo sabe. Nosotros nunca enviamos voceros oficiales a un diálogo con esa guerrilla. Mal podría argumentar esa guerrilla que se rompe un diálogo que no existió. Sí. ¿Por qué entonces, si usted nos está contando lo que dice en este momento, por qué no desistieron oficialmente de los diálogos? Porque nunca se reactivaron los diálogos. Pero, por ejemplo, dice Juanita Huebertos que usted tuvo 7 llamadas, 7 veces contactos con el ELN. Entonces, eso sí, digamos, a pesar de que no se reactivó formalmente, algo sí estaba pasando por ahí para poder llegar a un término.
es muy importante que las personas que empiezan a opinar por tweet sean muy responsables. Aquí hay un diálogo respetuoso con países garantes. Ella se refiere a unos temas con Noruega. A mí me gustaría que fueran muy respetuosos con el gobierno de Noruega y también que expliquen cómo se enteran de esas cosas, porque obviamente las conversaciones eran confidenciales y se trataba, y lo explico hoy al país, de conversaciones que tenían que ver con la liberación de secuestrados. Ustedes recuerdan muy claramente que había 6 secuestrados cuando comenzó nuestro gobierno, y al segundo día de la posesión del señor presidente de la República, el ELN secuestró 3 personas. Después secuestró una niña menor de edad. Eso no lo puede olvidar Colombia. Después secuestró una señora, de una madre de familia de Amagá, que tiene 3 hijos pequeños. Después tumbó un helicóptero y secuestró otras 3 personas. Entonces, todas las versiones de conversaciones que obviamente eran confidenciales, habrá que pedirle a esas personas cómo se enteran de conversaciones confidenciales entre el Alto Comisionado para la Paz, que está autorizado para ello, porque eso sí hay que decirlo con toda claridad, es la única persona con el presidente de la República que en este país está autorizado. Yo sí quisiera preguntar cómo es que se enteran de conversaciones que fueron absolutamente confidenciales y con un carácter absolutamente humanitario para liberar secuestrados. En eso hay que ser muy serios, y los tweets a veces se utilizan de una manera muy irresponsable. A mí me parece que en este momento hay que ser prudente, hay que ser respetuoso del gobierno de Cuba, del gobierno de Noruega, de Brasil y Chile, que han sido tan claros y tan contundentes en el respeto de la soberanía del gobierno colombiano. Comisionado Ceballos, ¿está cerrada la puerta al diálogo con el ELN entonces? Nuestra Constitución y nuestra ley establecen siempre caminos para que cuando se cumplan las condiciones mínimas, que en este caso, y repito hasta la saciedad, son no más secuestros, cesar definitivamente con todos los actos criminales como el secuestro, cesar con estos actos terroristas, cesar con el reclutamiento de los niños, porque el ELN sigue reclutando a los niños, sigue sembrando minas antipersona y sigue acabando la infraestructura petrolera del país. Yo no me puedo sentar con una mesa a decirles a los señores, mira, ¿sabes qué? Tú simplemente puedes secuestrar hasta tal fecha. Tú simplemente puedes secuestrar, pero yo te cumplo unos protocolos y te protejo. No, la política de este gobierno es distinta y nosotros no estamos dispuestos a sentarnos en la mesa con personas que cometen actos de terrorismo. Doctor Ceballos, ¿qué pasaría si los integrantes del ELN piden asilo en Cuba? ¿Ustedes han contemplado esa posibilidad? Pues soberanamente Cuba tomará una decisión. Lo que pasa es que el mundo hoy tiene los ojos sobre esta situación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el máximo órgano político de la organización multilateral más grande del mundo, le ha dicho a todos los países que hacen parte, son miembros de la ONU, que de ninguna manera permitan la impunidad para estas personas. Comisionado, lo pongo en otro escenario. ¿Qué pasa si de pronto los integrantes del ELN no regresan a Colombia, salen de Cuba, pero llegan a Venezuela? Mire una de las cosas más cuestionables de ese protocolo. Cuando las personas leen ese protocolo, ven que una de esas posibilidades es que vayan a Venezuela. Imagínese usted lo que pasaría. Entonces, ¿se les perdona y se les da toda impunidad para que estén en cualquier país del mundo? No, señor. En este momento no hay posibilidad de aplicación a un protocolo porque hay una decisión superior al protocolo y es la decisión de las Naciones Unidas. En la entrevista con la AFP, Pablo Beltrán se muestra confiado de que Cuba va a cumplir con ese protocolo. ¿Qué va a pasar si definitivamente es así la situación? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, es una decisión soberana de Cuba. Cuba tendrá que darle una explicación muy clara al mundo entero y, por supuesto, a los colombianos, especialmente a las madres y a los padres de todas estas muchachos que fueron asesinados vilmente. Recordemos que estos muchachos eran cadetes y un cadete no es un policía. Estas personas estaban desarmadas, eran estudiantes, había niños menores, había un niño de 3 añitos en la escuela de cadetes y esas personas que educaban y estaban viviendo en casas fiscales en la escuela son civiles. Este es un acto atroz. Este es un acto que los colombianos no pueden perdonar y no nos podemos distraer en ese santanderismo colombiano que le preocupa más el inciso y el artículo que la justicia y la lucha contra la impunidad. Comisionado, para nadie es un secreto los nexos del gobierno de Venezuela con mucha gente de las FARC y especialmente en algunos territorios limítrofes donde estos señores se pasean tranquilamente. Del ELN, hago la corrección.
Le quiero preguntar qué otros detalles conoce usted sobre este atentado del jueves pasado en Bogotá, a propósito pues de esta situación. Bueno, yo no puedo acá revelar detalles, pero lo que sí puedo decir, y es hacer un gran reconocimiento, es a la Fiscalía General de la Nación, a todos los organismos de inteligencia y de investigación. Mire usted que muchas personas llegaron incluso a cuestionar que las investigaciones y la efectividad y rapidez de las mismas eran sospechosas. Mire usted cómo es injusta la gente. Después es el propio ELN el que reconoce la autoría. En este sentido, nosotros hemos actuado por el liderazgo del señor presidente en coordinación con todo el Estado, porque este es un tema de Estado. Todos aquellos que hablan de los compromisos de Estado, precisamente este es un tema de responsabilidad del Estado en el cual todos tenemos que poner de nuestra parte, el fiscal, los jueces de la República, los organismos de inteligencia, y en ese sentido tenemos que ser muy claros. Frente al tema de Venezuela que usted me pregunta, ¿sí? Nuestro gobierno, a través del canciller de la República, ha pedido ya varias veces al gobierno venezolano que informe si hay presencia o no de miembros del ELN en su territorio. Concretamente hemos preguntado, e insistiremos en preguntar, si hay 3 miembros del Comando Central que tienen circulares de Interpol que obligan al país donde estén esas personas a que sean entregadas a la justicia. Aún estamos esperando una respuesta clara y contundente del gobierno venezolano, porque de ellos tener personas del ELN en su territorio, por supuesto que también se aplicará una resolución que es la 1373 de Naciones Unidas, que prohíbe acoger y proteger y dar refugio a terroristas. En ese sentido también todos los países en los cuales permanezcan personas del ELN hoy calificadas por la propia ONU como terroristas, se arriesgan a ser obviamente sancionados por Naciones Unidas. Pero en concreto, comisionado, ¿hay o no hay conexión de Venezuela con el atentado del pasado jueves? La gente puede leer noticias, yo tengo una responsabilidad jurídica y política muy clara, pero la gente puede leer noticias y puede abrir los portales venezolanos y esos están llenos de datos de presencia del ELN en su territorio. En la zona de Bolívar, el estado de Bolívar, donde hay minas, hay 8.000, 9.000 personas que dicen los medios venezolanos están bajo control. ¿Y ustedes tienen confirmado esa información? Esa información es una fuente abierta, la única manera de confirmarla tiene que ser a través de los canales diplomáticos. Soy respetuoso de la función de nuestro señor canciller. Comisionado, ¿se ha fortalecido el ELN con las disidencias de la FARC? Esa es una información que existe en la inteligencia en Colombia, pero ya está empezando a ser judicializada y le agradezco esa pregunta. Hoy Colombia, tristemente, no está en una situación que permita hablar de la implementación de unos acuerdos de paz plenamente. Y parte de que eso no sea posible es que hay disidencias. Hay más de 1.700 personas de las antiguas FARC que no se desmovilizaron y esas personas, por supuesto, están delinquiendo en una situación que realmente nosotros recibimos como gobierno, una situación muy precaria de seguridad en las zonas donde tenemos que implementar los acuerdos. Tristemente, Colombia fue recibida por este gobierno en una situación bastante precaria, con un mar de coca en estas zonas, con una situación de presencia de una cantidad de grupos armados, los llamados pelusos, los llamados caparrapos, el clan del Golfo, todos esos grupos no se organizaron en los 5 meses de este gobierno. Todos esos grupos vienen trabajando durante años y de ninguna manera podemos ocultar eso a los colombianos. Recibimos un país lleno de delincuentes que además se están atravesando en la implementación de los acuerdos y además están asesinando líderes sociales. Y esto es muy grave. El señor fiscal general de la Nación ha dicho de una manera clara y contundente que el 65% de los crímenes contra líderes sociales son cometidos por estos grupos ilegales que mencioné, incluido el ELN. Señor comisionado, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN en el set y por